El sábado 26 de mayo de 1990 amaneció lloviendo en Wellington, Florida, por lo que muchos planes para este sábado fueron cancelados, incluidos los de Marlene Warren, una mujer de 40 años que decidió quedarse en su casa ubicada en el prestigioso vecindario Aero Club, en el número 14570 de la calle Take Off Palace. Su hijo mayor, Joey, de 21 años, también había tenido que cancelar sus planes para esa mañana, y en vez de salir, habían acabado los tres en casa de sus amigos, por lo que Marlene decidió hacer el desayuno para los cuatro jóvenes. Estaban todos desayunando cuando alrededor de las 11 de la mañana el timbre sonó. Dado que Marlene ya había terminado de desayunar, fue ella quien se dirigió a abrir la puerta, encontrándose con algo bastante peculiar. Del otro lado de la puerta, esperando a alguien que abriera, había un payaso, que al ver a la mujer le tendió un ramo de flores. Marlene, que de por sí era una persona con un carácter cálido y amable, no pensó que esa breve intención acabaría siendo la razón en la que perdería la vida. Con una sonrisa, Marlene tomó las flores que el payaso le ofrecía. «Oh, qué lindas», llegó a decir, antes de que el payaso sin mediar palabra le disparara. Joe y sus amigos fueron alertados por el inconfundible sonido de la detonación y rápidamente se acercaron a la puerta encontrándose con que Marlene estaba tendida en el piso gravemente herida. Mientras el payaso caminaba tranquilamente hasta un automodelo Chrysler LeBaron blanco al cual se subió no sin antes mirar directamente a los ojos de Joey, quien quedaría marcado de por vida por la fría mirada de ese payaso. Pese a que Marlene fue ingresada al hospital de manera inmediata, su estado de salud era sumamente delicado, por lo que los esfuerzos de los médicos no fueron suficientes para salvar su vida, y acabó falleciendo 2 días después del ataque. La investigación policial había comenzado desde antes, interrogando en primer lugar a los testigos, Joey y sus amigos. Los 4 jóvenes declararon prácticamente lo mismo. Antes de que el macabro payaso golpeara la puerta de la casa de los Warren, habían escuchado cómo un auto se estacionaba cerca de la puerta. Curioso por aquello, Joe fue el único que observó por la ventana viendo el modelo exacto en que en el Chrysler LeBaron blanco se estacionaba, y en él bajaba una persona completamente disfrazada de payaso, llevando globos y flores. Joey recordaba cómo uno de los globos decía «Eres el mejor». La imagen le pareció bizarra, todavía más cuando el payaso se dirigió a su casa, pero de nuevo Marlene era una persona extremadamente carismática, e incluso popular en la comunidad a la que ella y sus hijos se habían unido un par de años antes cuando se había casado con Michael Warren, el exitoso gerente de una automotora, con el que Marlene y sus hijos habían logrado acceder a un mejor nivel económico. Michael parecía ser su príncipe azul, no solo era económicamente estable, sino que también era un buen esposo y padrastro. No había tenido problema en tratar a sus 2 hijos de Marlene como sus propios hijos, y ayudarlos a tener mejores oportunidades de educación o en su vida en general. Sin embargo, la policía descubrió rápidamente que no todo era de color de rosa. Cuando comenzaron a hablar con el resto del entorno de Marlene, varias personas le hicieron saber que el matrimonio no atravesaba su mejor momento. Algunas de las amigas de la víctima incluso afirmaron que Marlene llevaba sospechando de que su marido le era infiel desde hacía ya un buen tiempo. Fueron estos testimonios los que llevaron a los detectives a centrarse en Michael y su compañera de trabajo llamada Sheila Sedran King, con quien Marlene sospechaba de su esposo. Sheila tenía 27 años y había entrado a trabajar en el negocio de automotor de Michael hacía ya un tiempo, convirtiéndose así casi inmediatamente en una de las mejores vendedoras del local, lo que poco a poco fue acercándose al gerente y dueño del local, pero su relación no era exactamente laboral. Como bien sospechaba Marlene, su relación iba mucho más allá de eso. Sheila se había transformado en la amante de Michael. Y en el último tiempo, Marlene había comenzado a convencerse cada vez más de que su esposo tenía una segunda vida, por lo que había decidido separarse, lo que había contado a sus padres e hijos. No solo les había expresado su deseo de divorciarse, sino también su miedo. Creía que Michael era capaz de quitarle la vida. Creía que su esposo podía llegar a hacerlo con tal de quedarse con el negocio que ambos habían logrado, pero sobre todo con la fortuna que habían logrado amasar. De hecho, una vez llegó a decirle a su madre, Shirley, las siguientes palabras: «Si algo me pasa, fue Mike». Confirmar si los rumores sobre el romance entre Michael y Sheila eran ciertos no fue complicado para los detectives, que creyeron encontrar así un móvil para la muerte de Marlene, y decidieron enfocar su investigación en ellos dos. Interrogando a Michael primero, en un principio el hombre negó tener un amorío con su compañera de trabajo, pero la evidencia era contundente, por lo que admitió. Sin embargo, tenía una coartada sólida para el día en que su esposa había sido atacada. Había salido a primera hora de ese mismo día para ir a Miami con unos amigos a ver una carrera de autos, y no solo tenía como testigos a los amigos que habían ido con él, sino también a varias personas que la habían visto en Miami.
Evidentemente, Michael no había sido la persona disfrazada de payaso y había disparado a su esposa, pero eso no implica que no tuviera algo que ver. Todavía creyendo en las hipótesis de que el esposo de Marlene y su amante tenían que ver con su muerte, la policía decidió empezar a buscar evidencias que pudieran unirlos al caso. Para ello, lo primero que hicieron fue iniciarlo a rastrear las tiendas de la ciudad en la que se alquilaban disfraces, además de localizar aquellas tiendas en las que vendían flores y globos como los que el payaso había llevado a la casa de los Warren. Si bien era un trabajo engorroso, probó dar resultados. Cuando después de un par de días entrevistando empleados en los diferentes locales, dieron con Deborah Offerman. Cuando la policía llegó al lugar de trabajo y le preguntó si recordaban haber vendido un disfraz de payaso en los últimos días, la mujer contestó que efectivamente lo había hecho en la noche del viernes 25 de mayo, justo antes de cerrar la tienda. La mujer se había llevado el disfraz de payaso entero, además de una peluca de color naranja que había llegado mientras Deborah prácticamente estaba cerrando el local. Por lo que amablemente, la empleada le preguntó si podía volver mañana al día siguiente, pero la clienta se negó. «No, realmente necesito esto para hoy. Necesito un disfraz ahora», le dijo antes de elegir el disfraz y llevárselo. La descripción del disfraz coincidía con el payaso que Joe y sus amigos habían visto llegar a la fatídica mañana del 26 a la casa de los Warren. Pero la compra había sido en efectivo y no había forma de afirmar con seguridad quién la había hecho, incluso cuando Deborah describió a la clienta con características muy similares a las de Sheila. Mientras la policía intentaba encontrar información adicional que pudiera ayudarlos a confirmar sus sospechas, 4 días después del homicidio recibieron una llamada por un auto abandonado en el estacionamiento de uno de los supermercados de la cadena Wings-Dixie. Era el Chrysler LeBaron blanco. Al analizar el vehículo, se halló que en los asientos habían fibras naranjas sintéticas que parecían corresponder a la peluca a la que Deborah recordaba haber vendido y Joe y sus amigos habían declarado que el payaso usaba. Además de esas fibras, se encontraron también varios cabellos castaños de una longitud considerable, lo que parecía confirmar la teoría de que la persona bajo del disfraz de payaso era una mujer. Sin embargo, determinar quién era de ese cabello fue imposible. Recordemos que el caso ocurrió en 1990, cuando la tecnología no se encontraba tan desarrollada como hoy en día, por lo que si bien se los analizó, no hubo resultados relevantes en cuanto al ADN. En otro de los intentos por confirmar que había sido Sheila quien había acabado con la vida de Marlene, la policía decidió enfrentar a Deborah con varias mujeres para identificar a quién había comprado el traje de payaso. Entre esas mujeres estaba Sheila y la vendedora la identificó como la clienta que había comprado el disfraz. Con ese testimonio, la policía obtuvo una orden para allanar el hogar de Sheila, pero no pudieron encontrar ninguna pieza que pudiera considerarse como evidencia contundente. Lo único de interés que habían hallado eran fibras de color naranja similares a la de la peluca. Pero esto no era evidencia suficiente para acusarla, por lo que poco a poco el caso fue enfriándose a falta de pruebas. Hacia finales de la década de los 90, Michael acabó afrontando un juicio por cargos de fraude financiero en su negocio y fue condenado a pasar un par de años en prisión, siendo liberado en 2002. Hacía 12 años de la muerte de Marlene, cuando Michael y Sheila se reencontraron fuera de la cárcel y se casaron, en la ciudad de Las Vegas, en Nevada. La pareja de recién casados se restableció en la ciudad de Abingdon, en Virginia, donde intentaron pasar completamente desaparecidos, haciéndose llamar Debbie y Mark, respectivamente. Trabajando como gerentes de un restaurante, intentaba dejar su pasado atrás y durante 12 años lograron hacerlo. Durante todo ese tiempo se habían mantenido sin ninguna novedad. La policía había sido incapaz de hallar nueva evidencia que ayudara a la resolución del caso, cortándose el caso hasta el 2013, año en que fue asignado un nuevo fiscal llamado Reid Scott, quien después de revisar los archivos del caso decidió analizar nuevamente las muestras que se habían obtenido. En específico, el fiscal Scott analizó los cabellos encontrados 20 años antes mediante un análisis de ADN mitocondrial que permitió determinar a quién pertenecía. Sheila Setran-King. Ahora debían hallarla. Encontrar a la pareja le tomó a la policía un tiempo considerable, pero finalmente lo lograron para septiembre del 2014. Durante varias semanas vigilaron sus movimientos, analizaron su rutina y amaneraron la mejor plan para hacerles una emboscada de la que no pudieran escapar. Fue así como hicieron que el 26 de septiembre, ese día esperaron a que el matrimonio saliera de la casa en la que vivían en su auto Cadillac negro y lo rodearon, haciendo imposible su huida. Sheila quedó arrestada de forma inmediata. Acababa así la vida tranquila que había estado viviendo los últimos 12 años bajo el nombre de Debbie. Ese mismo año, la policía reabrió la investigación por muerte de Marlene. La evidencia principal era el ADN de Sheila, pero no era la única. Contaban con decenas de testigos que volvieron a dar su testimonio. Esta vez no quedaba duda de que Sheila había sido el payaso asesino, por lo que la acusó del homicidio en primer grado.
Su juicio inició en Florida en octubre de 2017 y constó de decenas de audiencias, en las que su equipo de abogados mantuvieron su inocencia mientras que la fiscalía exigía pena de muerte para la mujer. Hasta 2023, el juicio no había obtenido mayor avance, por lo que la fiscalía ofreció a la acusada un trato. Sheila se declaró culpable del homicidio en segundo grado con la condición de evitar la pena de muerte y en su lugar obtener una condena de 12 años, a la que debía restarse los años que llevaba que ya había pasado en prisión. Con 59 años, hoy por hoy, ya probablemente Sheila liberada por los próximos 2 años, gracias a su buena conducta y los años que ha pasado en prisión. Después de más de 30 años, el misterio del payaso homicida se había resuelto. Aunque Sheila nunca dijo los motivos que la llevaron a acabar con la vida de Marlene y su esposo, Michael nunca fue acusado por participación en el crimen, pero por lo menos la culpable fue juzgada y enviada a prisión por un tiempo. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. El 25 de marzo de 1975, Catherine y Sheila Lyon, de 10 y 12 años respectivamente, pidieron permiso a sus padres para ir al centro comercial Wheaton Plaza Shopping Center, que tan solo quedaba a unas cuadras de su casa en Maryland. Estaban emocionadas por ver la exhibición de Pascuas que habían preparado en el centro comercial, por lo que su madre terminó accediendo, con la condición de que volvieran a las 4 de la tarde. Emocionadas, las dos hermanas hicieron el camino hasta el centro comercial, donde planeaban no solo pasar, sino también comer una pizza en la plaza de las comidas antes de volver a casa. Sin embargo, lo que iba a ser una tarde divertida terminó convirtiéndose en una pesadilla. Las hermanas nunca volvieron a su hogar. La noticia de la desaparición dejó en shock a toda la ciudad de Maryland, y en especial al suburbio de Wheaton, que se caracterizaba por ser un lugar sumamente seguro en el que la inseguridad prácticamente no existía. Nadie podía entender cómo era posible que las dos niñas desaparecieran a plena luz del día en un lugar tan concurrido como un paseo de compras y que hubiera sucedido sin alertar a nadie, e hizo que el pánico comenzara a cundir en todo el estado de Washington. Bajo la atenta mirada de todo el país, la policía de Maryland inició un enorme operativo de búsqueda que incluyó la participación de cientos de voluntarios que buscaron por ellas en los diferentes lugares, aunque sin éxito. Por su parte, la policía interrogó a decenas de personas que se acercaron a la estación por haber estado en el Wheaton Plaza a la misma hora que las hermanas habían estado allí. De esa larga cantidad de entrevistas, varios de los testimonios aseguraron haber visto a dos niñas hablando con un hombre que llevaba consigo una pequeña grabadora. Otros cuantos afirmaban haberlas visto con un adolescente de cabello grasoso que parecía haberlas estado siguiendo. La policía intentó encontrar a ambos sujetos mientras todavía se buscaba por las zonas boscosas, montañosas de la ciudad y de todo el estado de Washington. En el resto del país, carteles con el rostro de las hermanas aparecieron pegados en todas las ciudades, intentando así que cualquier persona que fuese capaz de identificarlas si las veía lo hiciera. Pese a no tener mayores avances, tanto la investigación como los operativos de búsqueda continuaron buscando pistas que pudieran llevarlos realmente a encontrar a las hermanas. Entre todas las pistas y avistamientos falsos, 2 semanas después de la desaparición, la policía fue contactando por un motociclista que afirmaba que al detenerse en un semáforo en el centro de Virginia, había visto el asiento trasero a una niña rubia atada y amordazada. El hombre intentó recordar la matrícula del vehículo, pero antes de que pudiera acabar de memorizar la placa, el auto aceleró y se fue. La policía consideró este testimonio como uno de los pocos avistamientos reales de las niñas, pero la falta de información concisa sobre el vehículo o el destino del mismo hizo que no se pudiera llegar a mucho más en ese rastro de información. Durante 6 meses se llevó a cabo el operativo de investigación de la búsqueda más grande del estado hasta entonces. Una cantidad enorme de recursos se invirtieron en ello para obtener resultados. Sin obtener evidencia o indicios de lo que había sucedido con las niñas, la investigación fue congelándose hasta acabar siendo cerrada como un caso sin resolver. Incluso los padres, John y Mary, los padres de Catherine y Sheila, habían perdido toda esperanza de encontrarlas, y lo que es todavía más triste, de siquiera saber lo que era que había pasado con ellas. El caso dejó una enorme cicatriz en la población de Wheaton y nunca se borró de su memoria el caso de las 2 hermanas que habían desaparecido a plena luz del día. La gente de Wheaton ya no se sentía cómoda dejando que sus hijos jugaran a solas en la calle o pasearan por el vecindario sin la supervisión adulta. Pero más allá de las consecuencias, el caso se mantuvo congelado hasta el 2013. Fue recién entonces, después de 38 años, que el caso tuvo un avance significativo cuando las autoridades del condado fiscal de Montgomery decidieron revisar los archivos del caso.
Lo primero que decidieron fue hacer volver a contactar con el adolescente que varias personas declararon haber visto siguiendo y acosando a las niñas el día de la desaparición, y por qué alguna razón alguno había descartado como sospechoso por la policía en 1975. El sujeto se llamaba Lloyd Lee Well Jr. Al momento de que las hermanas Lyon desaparecieron, tenía 18 años y coincidía perfectamente con las descripciones que los testigos habían dado sobre el adolescente que había estado alrededor de las niñas acosándolas. El primer encuentro con la policía había sido días después de su desaparición, cuando se presentó en la estación de policía por voluntad propia. Durante toda la charla con los oficiales, Lloyd dio señales de estar intoxicado con alguna droga, como por ejemplo respondía a las preguntas con obvias mentiras o daba respuestas ilógicas. La policía creyó estar perdiendo el tiempo con él. El chico no parecía ser más que un joven buscando atención, por lo que decidieron descartarle como sospechoso y en su lugar concentrarse en la investigación. Los investigadores, que más de 3 décadas después revisaron los archivos del caso, notaron que la foto que los oficiales habían tomado en esa entrevista años después era increíblemente similar al retrato hablado que se había hecho del adolescente de los testigos que habían visto en Wheaton Plaza. Esa similitud hizo que pusieran toda su atención en Welk e investigar qué había sido de su vida y qué había hecho para estar en el camino correcto. Lloyd había crecido para convertirse en un agresor sexual con decenas de cargos en su expediente, en el que destacaban varios abusos de menores. Empezaba así una segunda investigación sobre el caso de las hermanas, que todavía más exhaustiva de la primera. Durante aproximadamente 2 años, 50 oficiales investigaron con sumo detalle 2 generaciones enteras de la familia Welk, quienes por cierto nunca quisieron colaborar con la investigación y de hecho intentaron obstaculizar a toda costa. También entrevistaron a decenas y decenas de testigos, pinchando teléfonos, allanaron 2 propiedades enteras e hicieron tantos esfuerzos para finalmente, después de más de 16.000 horas, llegar a la verdad. Encontrar a Lloyd no fue complicado, ya que desde 1997 se encontraba cumpliendo una sentencia de 30 años en prisión de Delaware por haber abusado de una niña de 10 años. Sin embargo, su familia y abogados hicieron que no fuera tan sencillo hablar con él. De hecho, Lloyd solo aceptó responder las preguntas de los oficiales después de que la fiscalía le ofreciera un trato. Cuando consiguió que le prometieran que no buscaría la pena de muerte, fue cuando contó la verdad sobre lo que habría sucedido con las hermanas Lyon. Welk narró cómo el 25 de marzo de 1975 convenció a las niñas para subirse a su auto, yéndose con ellas de Wheaton a Breathitt County, donde vivía junto con su familia en sus propiedades. Según su versión, Lloyd abusó de ellas, pero no fue el responsable de acabar con sus vidas, sino que ese habría sido su tío Richard Welk, quien a la policía ya había considerado antes una persona de interés. Lloyd dio detalles de los más macabros con un semblante totalmente frío. Les contó que él y su tío los habían mantenido encerradas con vida durante unos cuantos días en el sótano de la propiedad ubicada en Taylor Mountain. Había sido ahí también donde habían arrebatado las vidas de las 2 pequeñas. Sus cuerpos nunca pudieron ser hallados, por más que la policía buscó de manera exhaustiva el lugar de que Lloyd afirmaba habían enterrado a los cadáveres. Normalmente, para acusar de secuestro y homicidio a una persona es indispensable hallar el cuerpo de la víctima. En este caso en particular, la fiscalía fue capaz de presentar los cargos contra Lloyd y sin ellos tenían la evidencia necesaria para señalarlo como culpable de la desaparición de las niñas, además de su confesión. Por el crimen de las hermanas Lyon se le llevó a juicio en 2015. A 40 años de que hubiese ocurrido. Para ese entonces, Lloyd tenía 58 años y los padres de las niñas ya tenían más de 70 años de edad. Ante su mirada, la del juez y jurado, Welk volvió a declararse culpable. Me declaro culpable del cargo de homicidio en primer grado. Dijo en cuanto a los cargos por las muertes de las niñas, aunque mantuvo no haber sido él quien acabó con sus vidas, admitió ser partícipe necesario de su secuestro y su fallecimiento. Tras deliberar, el juzgado encontró a Welk culpable de todos los cargos imputados y el juez le sentenció a 48 años de prisión, sin posibilidad de libertad condicional. En otras palabras, se le condenó a pasar el resto de su vida en prisión, teniendo en cuenta que al momento de ser condenado tenía casi 70 años. Una condena tan larga es sinónimo de una cadena perpetua. Después de 4 décadas, se había logrado resolver y enjuiciar al responsable por uno de los casos más horribles de la historia criminal de Washington. Y si bien los padres de las hermanas Lyon agradecieron el trabajo sumamente complejo de los investigadores durante los últimos años, también habían comentado públicamente que este caso se resolvió pero no tuvo el cierre que ellos hubieran deseado. Los cuerpos de sus hijas nunca fueron recuperados, por lo que nunca recibieron una sepultura digna. Y la verdad es que tampoco saben qué fue realmente lo que pasó con ellas, cómo fue que sus 2 hijas perdieron la vida a manos de estos hombres.
En cuanto a las autoridades y la fiscalía, expresaron su orgullo en conformidad con los resultados de la investigación y el juicio, aunque los detectives más implicados en la causa comparten con la familia de las víctimas el sabor agridulce de no saber exactamente qué fue lo que les sucedió a las niñas. En varias ocasiones, el fiscal comentó públicamente creer que no solo Richard y Lloyd estaban implicados en lo que había ocurrido. Desde que se había reabierto el caso, habían creído que Lloyd había tenido la ayuda de una o más personas, lo que él mismo confirmó en los interrogatorios, nombrando a varios familiares como cómplices o directamente como partícipes de los homicidios, no hablando únicamente de su tío, sino también de su padre. La actitud de la familia Weld durante toda la investigación era otro motivo para creer en las palabras del criminal. Recordemos que durante todo el proceso de la misma, la familia había intentado obstaculizar el trabajo de la policía de una u otra forma, llegando a hacer casi imposible sus tareas. El problema es que más allá de esto y las acusaciones por parte de Lloyd, no existe evidencia contundente que conecte a Richard Weld o cualquier otra persona con los hechos, incluso cuando la policía cree que Lloyd no podría haber actuado solo. ¿Y ustedes qué creen? El final de la década de los 80 y el inicio de la siguiente estuvo marcado para los habitantes de Indiana y Kentucky por una serie de ataques perpetrados a mujeres que vivían o trabajaban sobre la autopista I-65, en especial aquellas que trabajaban o se alojaban en hoteles sobre dicha ruta. La primera víctima fue Vicky Head, una encontrada sin vida en el Motel Super 8, ubicado en Elizabethtown o en Kentucky, en febrero de 1987. Vicky, de 41 años, acababa de divorciarse de su esposo poco tiempo antes de que los hechos ocurrieran. Había sido su separación el motivo de que la mujer se hubiese mudado desde Hardyburg hasta el sur de Kentucky, donde esperaba poder rearmar su vida junto a una nueva pareja, con quien para aquellas alturas estaba comprometida. La convivencia con su esposo era ideal, pero la economía lentamente no era la mejor, por lo que Vicky buscó un trabajo que pudiera garantizarles un segundo ingreso. Fue así como acabó trabajando en el Motel Super 8, como auditora nocturna. Para muchos el trabajo nocturno es un incordio, pero para Vicky le agradaba su horario, lo que mayormente se dedicaba a leer novelas románticas, un gusto personal que tenía y que podía disfrutar, ya que no había mucho que hacer en su horario de trabajo. El viernes 20 de febrero, sin embargo, su rutina se vio alterada. En principio todo parecía normal. Vicky llegó al hotel al atardecer y tuvo una breve conversación con el gerente en el que se puso al corriente de las novedades del establecimiento. Junto a él, trabajó hasta aproximadamente las 23 horas, cuando el gerente se despidió dejando el motel al cuidado de Vicky. Era una noche aparentemente tranquila y ordinaria en el Super 8. La ocupación apenas sobrepasaba los 50% y parecía no haber inconvenientes en aquella noche helada. Y la verdad es que no los hubo para los huéspedes, que pasaron una noche tranquila hasta aproximadamente las 6:30 de la mañana, cuando empezaron a dejar sus habitaciones para ir a desayunar o hacer el check-out. En ambos casos, primero se dirigieron a recepción, donde hallaron un caos. Todo estaba desordenado e incluso roto, pero lo que todavía era más raro era que no parecía haber ninguna persona encargándose del hotel, por lo que no había nadie que los atendiera. Extremadamente confundidos por la situación, tras recorrer el lobby del hotel a las 6:38, los huéspedes llamaron a la policía, que enviaron a un oficial para que revisara qué era lo que estaba pasando en el Hotel Super 8. Efectivamente, el oficial confirmó lo que habían dicho por teléfono. Había muebles tirados o dados la vuelta. Varios objetos estaban en el piso y el teléfono de la pared había sido arrancado. El oficial teorizó que se debía a una pelea o un altercado entre varias personas, que podía haber acabado hiriendo a la mujer que trabajaba allí. Preocupado por cualquier persona que estuviera herida, el oficial pidió refuerzos para revisar las instalaciones del hotel. Después de un rato de búsqueda, la policía halló el cuerpo sin vida de Vicky en la parte trasera del motel, dentro de unos contenedores de basura. Todavía llevaba puesto el uniforme de su trabajo, un suéter de lana y una minifalda recta, pero la ropa estaba descolorida, arrugada e incluso algunas partes rotas, clara señal de que había estado en algún tipo de pelea. Sin intención de apresurarse, la policía comenzó a pensar que el desastre del lobby había sido donde el ataque de la recepcionista había empezado. Creían que el atacante había obligado a Vicky a salir del hotel, después de una fuerte pelea física, llevándola al basurero, donde la sometió sexualmente, como después confirmó la autopsia. Las causas de su fallecimiento eran las 2 heridas de bala que se habían hallado en su cabeza. Uno de los proyectiles había salido a través de su cráneo y había quedado insertado en el piso, donde la policía lo halló. Gracias a ese descubrimiento, pudieron determinar el calibre del arma homicida era el 38. Posteriormente, en la autopsia, se pudo obtener el cuerpo de Vicky ciertos rastros de ADN pertenecientes a su atacante, que pudieron cotejar con muestras obtenidas en el uniforme de la mujer.
Esa era la única información que pudieron extraer del ADN obtenido. El hombre que había forcejeado con Vicky había abusado de ella y probablemente también la asesinó. La tecnología disponible no era suficiente entonces para obtener mayor información, por lo que las muestras se archivaron y la investigación se centró en buscar otro tipo de evidencia. Por ejemplo, en la escena del crimen habían hallado unas huellas marcadas en el lodo que parecían alejarse del lugar donde habían encontrado el cuerpo. El camino de huellas seguía hasta un estacionamiento vecino, donde los detectives suponían que el atacante había subido a su auto. La esperanza de hallar marcas de su vehículo no duraron demasiado. La nieve derretida de días anteriores había borrado todo rastro de neumáticos que pudieran haber dejado. El caso parecía imposible de resolver. Las pocas pistas que tenía no conducían a nada, y la policía ni siquiera era capaz de determinar el motivo del homicidio. ¿Había sido algo personal? ¿Un robo que había salido mal? ¿Un crimen pasional? La policía no podía confirmar ni negar ninguna de las hipótesis, por lo que mucho menos tenían un sospechoso. Pese al esfuerzo de varios oficiales, el caso de Vicky acabó quedando sin resultado. Había llegado a un callejón sin salida. Durante 2 años, varios detectives se mantuvieron repasando el caso en la búsqueda de algún indicio que pudiera haber pasado por alto. Pero el miércoles 2 de mayo de 1989, cuando 2 homicidios captaron la atención de todo el departamento de policía. La primera de las víctimas se llamaba Mary Peggy Gill, tenía 24 años y era la hija menor de 4 hermanos. Su familia era originaria de Maryville, en Indiana, donde todavía vivía. Mary se había graduado de la escuela de negocios. Gracias a eso, había comenzado a trabajar como auditora nocturna en el motel Days Inn, ubicado en la Interestatal 65 y la Ruta Nacional 30. The Days Inn era muy popular entre los camioneros, vendedores mochileros y todo aquel viajero que necesitara un lugar no demasiado caro para quedarse. Mary era muy buena en su trabajo, pero también muy tímida, por lo que prefería el turno de 23 horas, a 7 de la mañana. Era un horario tranquilo en el que normalmente no tenía por qué hablar o atender a demasiada gente. Además, al igual que Vicky, podía usar el tiempo libre para desarrollar su hobby, el arte, por lo cual era común verla dibujando, pintando o haciendo cosas por su escritorio. Del turno de ese día sabemos que inició como cualquier otro a las 11 y la chica se presentó en su trabajo y comenzó su jornada como de costumbre. Nos consta que alrededor de la 1:30 y 1:40 de la madrugada, Peggy debió ingresar a un cliente, es decir, el check-in, para darle la habitación, etc. Sin embargo, a las 2 de la mañana, cuando un estudiante de 18 años de edad proveniente de Chicago quiso conseguir una habitación en el hotel, se encontró con que no había nadie en la recepción. Confundido, esperó un par de minutos de las que hubiera sucedido, pero cuando vio que nadie aparecía, decidió irse. Fue durante la 1:30 y las 2 de la mañana que los hechos sucedieron. Al igual que el homicidio anterior, los eventos se descubrieron varias horas más tarde, específicamente a las 5 de la mañana, ya que a esa hora se suponía que Peggy debía llamar al sistema de seguridad del hotel para afirmar que la noche había pasado tranquila, ya que en los últimos meses los hoteles de la zona habían sido víctimas de robos. La llamada era una cuestión cotidiana, algo que hacía todos los días, pero ese día la llamada nunca se hizo. Dado los antecedentes y asaltos de seguridad, el encargado del sistema de seguridad decidió llamar directamente a la policía. Un móvil de policía llegó al lugar poco antes de las 6 de la mañana, y al igual que en el caso de Vicky, notó que en el lobby había algún trabajador en el hotel, pero sí varios huéspedes que estaban ansiosos por hacer el check-out. Lo primero que hizo la policía fue averiguar qué trabajador se suponía que debía estar allí. Dando así con el nombre de Peggy, de su siguiente movimiento fue averiguar si por alguna razón pedía que se había ido antes del trabajo. Llamaron a su familia y amigos para averiguar si la chica estaba con alguno de ellos, pero nadie sabía nada de Peggy. Se suponía que ella trabajaba hasta las 7 de la mañana y era una persona muy responsable. No era común que se fuera antes del trabajo. Además, su auto seguía estacionado en el parking y no tenía sentido que Peggy se hubiera ido. Pese a esto, la policía no estaba segura de que algo malo te hubiera pasado. No había signos de violencia en el lobby del hotel. Con tranquilidad, llamaron al manager de Days Inn para comunicarle la situación. La mujer inmediatamente fue hasta allí y les demostró que en realidad había ciertos signos de una lucha. Lo primero que Betty, la jefa de Peggy, notó era que la caja fuerte había sido abierta de forma brusca y forzada, y al hacer un conteo del dinero, notó que faltaba no era una gran suma, $179, pero aún así daba indicios de que algo había sucedido. Betty les informó que no habían registrado todo el hotel, que le faltaba buscar en un pasillo del hotel que mantenía cerrado para huéspedes en invierno. Fue así que hicieron el terrible hallazgo. Al final de ese pasillo del Days Inn, junto a la salida de emergencias, encontraron el cuerpo sin vida de la joven de 24 años. Su cuerpo estaba desnudo y su uniforme doblado casi perfectamente a su lado.
En la autopsia posterior se determinó que Mary había sido abusada y que había fallecido a raíz de 2 disparos en la cabeza, hechos con un arma de calibre 22. Además de su hombro izquierdo, se había encontrado un corte reciente. Más allá de esas heridas, no se encontraron signos obvios de una pelea. La investigación estuvo a cargo del detective Daniel Damon, con quien conjunto a otros oficiales del Departamento de Policía de Indiana llegó a teorizar que el homicidio había ocurrido un ataque de violencia mientras que Mary y su homicida tenían relaciones sexuales. A diferencia del caso anterior, no había motivos para pensar que la chica había intentado defenderse o poner resistencia, por lo que esta teoría no tenía cierto sentido. Sin embargo, poco después fue abandonada y comenzó a centrarse en la que ahora era un ladrón que había intentado el hotel y decidió no solo llevarse el dinero. Esta teoría acabaría evolucionando al analizar el uniforme de Peggy. Era muy extraño que un agresor sexual o homicida se hubiese tomado el tiempo de doblar delicadamente la ropa de la chica, por lo que la teoría cambió. La policía comenzó a pensar que el responsable entró al hotel con la intención de robar. De hecho, habría comenzado a hacerlo apuntando a Peggy con el arma que se volvería el arma homicida. Sin embargo, al verla, decidió que no era suficiente y la guió hacia el segundo piso, exigiendo que lo llevara a un lugar donde no hubiera gente. Llena de miedo, lo habría guiado al ala del hotel, que estaba clausurada. Una vez allí, el agresor le habría ordenado que le quitara la ropa y Peggy lo hizo, convencida tal vez de que si le hacía caso esa pesadilla acabaría pronto. Entonces el asesino habría abusado de ella y posteriormente le quitó la vida. Los investigadores estaban convencidos de que el ataque no habría sido planeado, sino que por el contrario había sido un acto impulsivo, aunque tampoco creía que el robo hubiese sido el fin del principal del ataque. Parece más bien que el robo era una excusa para acabar agrediendo sexualmente y quitándole la vida a Peggy. Mientras un grupo de policías procesaban la escena del crimen en el Days Inn, se enteraron poco después de que esa misma noche había ocurrido un caso muy similar en otra ciudad de Indiana. Había ocurrido en Remington, una ciudad bastante más chica que Maryville, pero en la que aún así había un hotel en la cadena de Days Inn. Allí trabajaba como auditora nocturna John Gilbert, una mujer de 35 años que había aceptado el empleo como una forma de tener un segundo ingreso, ya que en realidad trabajaba de día en otro lado. De cierta forma, el trabajo no solo le ayudó económicamente, sino que le permitía tener tiempo para estudiar. Hacía no mucho que se había inscrito en la escuela de negocios, y la verdad es que estudiar en su casa era un tanto complicado, ya que era madre de familia y estaba casada. El 2 de mayo de 1989 fue un día común, con la diferencia de que había aceptado cambiar su turno con una compañera. Ese jueves, en realidad, a ella le tocaba trabajar, pero le había hecho un favor a su compañera para que pudiera ver a su hija en la competencia de deportes. Jan trabajó junto a sus compañeros hasta pasada la medianoche, cuando estos terminaron su trabajo y ella se quedó sola. Se cree que por varias horas estuvo en la habitación junto a la recepción haciendo cosas de sus estudios. Alrededor de las 4:30 del viernes de las 3 de la mañana, Jan hizo una llamada de cortesía a uno de los huéspedes que había pedido que lo despertaran. Hasta ese momento todo estuvo bien, pero esto cambió pronto. 1 hora y media después, alrededor de las 6 de la mañana, el departamento de policía del condado de Jasper empezó a recibir múltiples llamadas de los huéspedes del Days Inn ubicado en Remington. Estaban intentando hacer el checkout y no había ninguna persona que perteneciera al hotel para ayudarlos. Cuando la policía llegó al lugar, notó que la oficina correspondiente a la recepción estaba cerrada con llave. La persona que tenía que revelar a Jan también había llegado, pero no tenía llave, por lo que estaba esperando a que su compañera apareciera o fuese encontrada para poder empezar a trabajar. Sin posibilidad de acceder a la oficina de policía, se comunicó con el manager del hotel para que fuera y los asistiera. De forma paralela, la policía de Indiana recibió una tercera llamada, pero esta vez proveniente del barrio White County. Un conductor de autobús había llamado porque había visto el cuerpo desnudo de una mujer tirado a un costado de la ruta 150. En la siguiente media hora se hicieron 2 grandes descubrimientos. En el Hotel Remington se logró abrir una oficina de recepción y se descubrió que en el estacionamiento había sido robado. La caja fuerte había sido abierta y faltaba en ella aproximadamente $274. Lo más raro era el robo, sino todas las pertenencias que habían ahí. Y todas eran de Jan: su bolso, su billetera, los libros de estudio y todo lo que había quedado en esa habitación, por lo que no tenía mucho sentido que se hubiera ido. El segundo descubrimiento fue en la ruta 150 cuando la policía llegó. Efectivamente, encontraron allí el cuerpo desnudo de una mujer. La misma tenía claras señales de haber sido abusada. Parecía que tras agredirla le habían quitado la vida y la habían tirado a un lado de la ruta. Después de unas horas, el cadáver sería identificado como el de la empleada del Days Inn. Algo importante es que la primera instancia en la investigación sobre este caso se llevó a cabo por 2 grupos diferentes de policías: el de Remington, que había respondido a la llamada del hotel, y la policía de Indiana, que había respondido a la llamada del conductor de autobús. Sin embargo,
presuntos grupos habían llegado a formar la misma teoría. Según ellos, el homicida había entrado en el hotel a las 4:30 y las 5 de la mañana. Con el arma en sus manos había logrado someter a la recepcionista, logrando que la misma abriera la caja fuerte y le entregara el dinero. Pero como en el caso anterior no se sintió satisfecho solo con el dinero, usó las llaves de Jan, cerró la oficina de recepción y a punta de pistola la hizo dejar en su lugar de trabajo. Con la amenaza de hacerle daño, la guía hasta su auto que previamente había dejado en el estacionamiento y condujo todos los kilómetros que separaran una ciudad de otra. Basado en donde se encontró el cuerpo, la policía consideró que el homicida había conducido desde el motel en Remington por la autopista interestatal I-65 hasta llegar a la salida 188, gracias a la cual salió a la ruta llamada Indiana State 18 hasta llegar al White County, donde se halló el cuerpo. La policía no creía que esto fuera una coincidencia. El homicida se había asegurado de hacer un camino en el que no hubiera negocios, hoteles o demasiado tránsito, entre otras palabras. Se había asegurado de que nadie lo viera. Volviendo a la autopsia de Jan, la misma arrojó que había señales de que había sido físicamente arrastrada fuera del auto una vez más. Esto llevó a la policía a pensar que su agresor la había llevado a una tercera localización, desconocida para ellos, en donde había abusado de ella y le había quitado la vida. Jan, a diferencia de Peggy, tenía múltiples heridas que señalaban su resistencia al homicida. Además presentaba 3 orificios de bala, uno en su cabeza justo detrás de su oreja izquierda, otro en el hombro y otro en el costado izquierdo. Si bien prácticamente no había evidencia de que este crimen, la comunicación entre departamentos de policía había sido rápidamente, se unieran los puntos. Si habían dudas de que el ataque de Remington y el de Maryville habían sido perpetrados por la misma persona, incluso cuando parecía imposible que uno mismo sujeto cometiera 2 homicidios en una misma noche con una distancia de 50 millas, todo indicaba que se trataba del mismo homicida. En las siguientes semanas, la prensa fue quien conectó con estos 2 crímenes, con el sucedido 2 años antes. Las similitudes eran innegables, por lo que pronto empezaron a referirse a los 3 casos como los asesinatos de Day Inn, los asesinatos de la ruta I-65. Durante las siguientes décadas, los intentos por resolver estos casos fueron múltiples. Distintos equipos de policía investigaron los archivos y decenas de teorías, pero no hubo éxito hasta más de 30 años después. Hacía ya varios años que el caso no se revisaba de nuevo cuando la Fiscalía de Indiana lo reabrió. La diferencia era que los intentos anteriores en la tecnología había avanzado muchísimo más, y las muestras obtenidas décadas antes podían aportar muchísima más información que antes. El trabajo no fue sencillo, ya que por más que se intentó encontrar el ADN del agresor en los registros, no hubo coincidencia, por lo que la policía intentó un nuevo enfoque. Para ello se comunicaron con especialistas que intentaron la genética del ADN. Ya hemos hablado de esta técnica antes, pero para quien no la conozca, consiste en ir hallazgo personas que tienen un grado de coincidencia con el ADN hasta ser capaces de determinar su árbol genealógico y por lo tanto quién es esa persona. Fue así como se llegó a la identidad de Henry Edward Gringley, quien en 2013 se debió hacer con la exhumación para confirmar que su ADN coincidía con el hallado en las víctimas. La coincidencia fue un total de que no había dudas de que el hombre había sido el asesino de la ruta I-65. Lamentablemente esta confirmación llegó después de que Harry llevaba muerto casi 10 años, por lo que llevarlo ante la justicia no fue una opción. Sin embargo, aclarar este caso brindó justicia a esas 3 familias que por más de 30 años no supieron lo que había pasado con sus seres queridos. ¿Y tú qué piensas? ¿Cuál de estos casos te pareció más sorprendente? ¿Conoces otros casos similares a este? Si llegaste hasta aquí no puedes perderte el vídeo en pantalla. Nos vemos allí.